sean bienvenidos a esta nueva conexión de nuestro servicio en casa. De verdad que estamos muy agradecidos porque puedes formar parte de esta hermosa familia. Quiero invitarte a que puedas disfrutar de los anuncios que Casa de Dios tiene preparados para ti en este tiempo. Así que allí donde estás, mantente conectado porque te aseguro que Dios tiene algo preparado para ti hoy. Quiero invitarte a que puedas formar parte de nuestras actividades junto a nuestra familia Casa de Dios Puerto Ordaz, los días miércoles recibiendo un mensaje refrescante de parte de Dios en nuestras casas de bendición a partir de las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube. Los días jueves también puedes recibir un mensaje de parte de Dios en nuestros jueves de recarga a partir de las 6 de la tarde. No olvides compartir el link y enviárselo a cada uno de tus familiares, vecinos o amigos. Los días domingos tenemos nuestro domingo de celebración a partir de las 8 de la mañana. Recuerda poder suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que de esta manera cuando estés allí YouTube te recuerde que tienes un mensaje de parte de Dios que escuchar. No olvides días miércoles, jueves y domingo en nuestras actividades de Casa de Dios. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, mañana es futuro y todo lo que tengo yo es un día más para conocerte un poco más, para estar a tu lado, agarrado a tu mano y sin miedo a ese mundo. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, entregaré todo lo que soy cada mañana cuando salga sol en mi ventana. Voy a buscar, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte para adorar tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. ¡Aleluya! Cada día es una nueva oportunidad. Vamos, cantamos juntos. Hoy esa historia debe continuar, pues aunque pasan los años, mi amor es intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, entregaré todo lo que sé cada mañana cuando salga el sol en mi ventana. ¡Vamos! Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Ábrete el botón y sonrisa a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida. Esta vez correré con firmeza y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Hoy camino por una nueva esperanza. Contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, no suelto a levantarme. Hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme. Y aquí voy a quedarme, dice, y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré
Iglesia Casa de Dios, a través de la Fundación Banco de Alimentos, ha sido un canal de bendición para miles de familias en nuestra ciudad guayana. Hemos repartido alimentos perecederos y no perecederos en los distintos sectores de la ciudad, al igual que comida preparada, medicina y ropa en buen estado, llevando un mensaje de esperanza y de amor a las personas de parte de Dios. Agradecemos a todos los sembradores voluntarios que hacen llegar sus aportes de alimentos y financieros para seguir avanzando con la visión de Dios en la tierra, sin importar circunstancias, y de igual forma invitamos a todos los que deseen seguir sumándose a esta hermosa causa, uniéndonos en un mismo corazón con un solo propósito: ser luz en medio de tanta oscuridad. Declarando de antemano sus cosechas fructíferas, abundantes y permanentes. En todo tiempo, bajo la bendición de Dios, sigamos dándole vida a su palabra, que nos enseña en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y en este momento quiero compartir contigo un mensaje en la palabra de Dios. Dice en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 22, dice así: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Y este es un pacto que Jacob hizo con nuestro Padre Celestial. Es ese mismo pacto que tú y yo podemos hacer. Tenemos la oportunidad de hacerlo en este momento, a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Créeme, el más interesado en bendecirnos en el área financiera es nuestro Dios, pero Él ha establecido estos principios para que nosotros podamos ser obedientes y seamos nosotros mismos a través de esa llave que podamos abrir y desatar esas bendiciones. Te voy a invitar en este momento que tú puedas ser obediente, que tú puedas activar esa llave de bendición a través de los diezmos, el 10% de lo que Dios ya ha colocado en tus manos, y a través de las ofrendas. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de forma presencial los días jueves y viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Las puertas de nuestra congregación están abiertas para recibirte de forma administrativa. De igual forma lo puedes hacer a través de los datos bancarios de nuestra congregación, pero que tú puedas ser obediente. Decide el día de hoy ser obediente a los principios de Dios y prepárate a recibir las bendiciones sobrenaturales que vienen del tercer cielo. Dios te bendiga. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Dios te ama. Aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto y aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte y si yo estoy de pie, Dios me ama.
Amén, bendiciones a todos, qué bueno el poder estar con ustedes una vez más, declarando, la bendición de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida, y que todo lo que Dios ha preparado para ti en este día tan especial lo puedas recibir en tu espíritu y que se pueda hacer rema. Hoy Dios tiene una palabra especial para todos nosotros y quiero compartir contigo algo que necesitamos entender, algo que necesitamos saber. Es una base en nuestra vida cristiana, en nuestro conocimiento cristiano. Necesitamos entender acerca de la expiación y acerca del sustituto. ¿Qué ocurrió? ¿Qué significa la expiación? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Quién lo hizo? Y quiero que puedas prestar mucha atención ahí juntamente con tu familia y que esta palabra que Dios tiene para ti pueda ser rema en tu día a día. Una de las cosas que vemos acerca de la expiación es que Dios libró, sabemos, el pueblo de Israel estaba por un tiempo, estuvo esclavo en la tierra de Egipto. Y cuando él estuvo esclavo, Dios le prometió que los iba a librar. Es decir, de la esclavitud yo quiero hacerlos libres. Quiero que ustedes puedan tener una libertad donde ustedes puedan gozar juntamente con su familia y puedan tener la oportunidad de poder ofrecerme servicio, que puedan ofrecerme sacrificios, ofrenda, adoración libremente y que ellos pudieran disfrutar de una tierra que les perteneciera a ellos. Cuando Él les promete esa tierra prometida o les da esa promesa de una nueva tierra, esa tierra prometida Dios se la había dado a Abraham. Y aunque Dios se la había dado a Abraham, era precisamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto, sale de la esclavitud. Y una vez que ellos salen de Egipto, ellos llegaron a la base del monte Sinaí. Y en el monte Sinaí ocurrió algo espectacular. Porque en el monte Sinaí, el mismo pueblo le dijo a Moisés que ellos querían ser obedientes a todo lo que el Señor les dijera. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, ocurrió algo, un encuentro cara a cara entre Moisés y el Señor. Y Dios les da a Moisés, les da una ley. Cuando Moisés baja y está en el monte, cuando llega a la base del monte Sinaí y comparte con el pueblo lo que Dios le había dado, el pueblo en ese momento le dice a Moisés, que era el líder que Dios estaba usando para direccionar, para dirigir a su pueblo hacia la tierra que él había prometido. Cuando Moisés comparte con el pueblo lo que Dios le había dado, y vamos a ver qué fue lo que le dio, el pueblo en ese momento le dice a Moisés, le dice: nosotros vamos a haremos todo lo que el Señor nos pida. Ahora bien, Dios lo que quería de su pueblo, Dios lo que quería de sus hijos era obediencia. Y cada una de las acciones que ellos hicieran serían juzgadas de acuerdo con su ley perfecta. Es decir, Dios le estaba diciendo: ciertamente ustedes quieren hacer todo lo que yo les mando. Y en ese momento Dios les había dado algo para poder juzgarlo de acuerdo con la ley perfecta de Dios. Ahora bien, si el pueblo quebrantaba una sola ley, serían culpados de pecado y estarían en peligro de un castigo eterno. Si el pueblo en ese momento, ellos quebrantaban una sola ley, ellos serían culpados ¿de qué? Eran culpables de cometer pecado. Dios había hecho una ley en el cual el pueblo, las personas tenían que cumplirla. Si ellos desobedecían una de esta ley, automáticamente eran como sellados de un pecado. Y ese pecado lo que les daba como consecuencia
era que ellos podían estar en peligros de un castigo eterno. Ahora bien, Dios lo que hizo fue que les dio los 10 mandamientos para que pudiera funcionar como un espejo delante de los hombres. Cuando Moisés baja, lo que él baja y baja con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos en sus manos del monte Sinaí, lo que eso representa, esa ley, era como un espejo para que las personas pudieran ver qué pecado había en sus corazones de acuerdo con el carácter perfecto de Dios. Es decir, hacer una pequeña comparación en lo que pensamos, en lo que hacemos con el carácter perfecto de Dios. Para eso era que funcionaba como un espejo, para mostrarle a las personas cuánto pecado había en sus corazones comparado con el carácter perfecto de Dios. Los 10 mandamientos, la ley que Dios le estaba dando al pueblo, era para que ellos pudieran notar, para que ellos pudieran ver cuánto pecado realmente había en sus corazones. ¿Cómo usted puede saber si usted está haciendo algo malo? Primero, porque tienes que ver que estás quebrantando una norma, una ley, una regla. Y también cuando tú lo comparas con lo que dice la ley y tú dices, oye, estoy haciendo todo lo contrario, eso es como un espejo que te hace ver lo que literalmente estás haciendo mal. La ley de los 10 mandamientos, lo que venía a reflejarle al pueblo, era de que ellos pudieran notar, pudieran ver en qué estaban fallando. Ahora bien, Dios sabía que si las personas reconocían que eran pecadoras, entonces ellos iban a reconocer que ellos necesitaban a alguien que los rescatara de sus pecados. Dios sabía muy bien la condición del hombre. Dios sabía muy bien que ellos necesitaban entender que ellos eran pecadores. Y cuando el ser humano reconoce que es pecador, también reconoce que necesita a alguien que pueda rescatarlos de ese pecado, que pueda ayudarlos a salir de ese pecado, de esa continua forma de caer una y otra vez en el mismo pecado. Lo primero que necesitamos como seres humanos es poder reconocer nuestra condición de pecadores. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos la condición de pecador, entonces reconozco que necesito la ayuda de alguien más. Es como cuando una persona tiene un problema, un vicio, llámese alcoholismo, llámese drogadicción, llámese por ejemplo el celo, el mal carácter, que no puede controlar su temperamento. Por más que usted quiera ayudar a una persona, si la persona no reconoce que tiene un problema con el alcohol, que tiene un problema con la droga, que tiene un problema de celos, de ira, si la persona no reconoce que necesita ayuda, por más buena intención que usted tenga, no lo va a poder ayudar. Porque lo primero que se necesita para que la persona cambie es que él reconozca su condición. Cuando la persona reconoce su condición, está dispuesta a aceptar la ayuda de otra persona. Y es lo mismo con el ser humano, es lo mismo con la persona pecadora. Necesitaba reconocer su condición de pecado, y cuando reconociera su condición, entonces iba a decir, bueno, necesito a alguien que me ayude a salir o que me rescate de estos pecados. Ese alguien que el pueblo necesitaba era precisamente el Salvador prometido. Ese alguien, esa persona era el Salvador prometido. Y Dios para esto entonces reveló su plan de la expiación. Vamos a ver lo que significa esta palabra o esta práctica. ¿Qué era la expiación? La expiación es hacer a un lado el castigo de Dios. La expiación es hacer a un lado el castigo de Dios. Es decir, la expiación
es alejarse del juicio de Dios. Es poder alejarse del castigo, del juicio de Dios. Dios da una opción para poner su castigo a un lado. Dios le estaba dando la opción, la oportunidad al hombre de poner su castigo, de poner su juicio a un lado. ¿Por qué? Porque ¿por qué era el resultado del castigo, del juicio de Dios? De acuerdo al pecado que el hombre cometía. Y Dios en este momento le está dando la oportunidad al ser humano para que tome la opción de que Dios, por ser justo, de dejar a un lado el castigo y el juicio de acuerdo a las acciones que como seres humanos nosotros tomamos. Ahora bien, ¿de dónde o dónde se hacía la expiación? Estamos viendo que la expiación era hacer a un lado el castigo, el juicio de Dios, era hacerlo a un lado. ¿Dónde se hacía la expiación? La expiación se hacía en una estructura llamada el tabernáculo. La expiación se practicaba y se realizaba en una estructura llamada el tabernáculo. Y el tabernáculo, Dios le prometió a su pueblo, y dice la palabra que Dios le dijo: yo habitaré entre ellos. El tabernáculo, porque en ese momento las personas pudieran ver que en verdad Dios estaba con ellos. En el tabernáculo era algo que se erigía, que se plantaba, que se hacía en un lugar donde el pueblo estaba, y lo que representaba la presencia de Dios, porque Dios dijo: yo habitaré entre ellos. Ahora, ¿cómo Dios se manifestó en el tabernáculo? Dios se manifestó con una nube que se posó sobre el tabernáculo. El tabernáculo en sí, lo que significa era que donde Dios manifestó su presencia, donde Dios manifestó su presencia. Hoy en día, todos nosotros necesitamos levantar un tabernáculo en nuestros hogares. Hoy en día necesitamos levantar un tabernáculo en nuestra familia, en nuestros hogares. Ahí donde tú estás, juntamente reunido con tu familia, eso puede representar un tabernáculo el día de hoy, donde Dios va a ser representado, su presencia va a estar en el tabernáculo y va a habitar entre tú y tu familia. Ahora bien, tiempo después, este tabernáculo que se levantaba fue reemplazado, o se reemplazaría el tabernáculo por lo que hoy conocemos como los templos o las iglesias. Los templos hoy en día eran como los tabernáculos en aquel tiempo, donde estaba la presencia de Dios, donde se había puesto la presencia de Dios en ese momento. Ahora, pero por ahora encontramos, y la palabra nos habla acerca del tabernáculo, y este sería el centro donde se realizaba la expiación. El tabernáculo era el lugar donde se practicaba la expiación. Ahora bien, en el pasado, hombres como Abraham y Moisés, ellos habían llevado ofrendas, sacrificios, pero ahora con el tabernáculo, Israel, todo el pueblo, cada persona tenía una forma estructurada de poder llevar a Dios su sacrificio. En el pasado, tanto Abraham como Moisés, ellos ofrecían sus sacrificios, sus ofrendas a Dios. Pero ahora el pueblo de Israel tenía la oportunidad, a través de la estructura del tabernáculo, que era, ¿verdad?, lo que hoy representan los templos, pero en aquel tiempo eran unas tiendas muy grandes donde hay unas especificaciones que lo dice la palabra, y lo vamos a ver cómo la palabra nos habla en el libro, ¿verdad? Y cómo se tenía que hacer este sacrificio. Quedaron registrados tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Levítico. Ahí nos habla cómo fue estructurado el sacrificio que se tenía que hacer y lo que representaba la expiación. Ahora, lo que vemos acá es que Dios también había establecido a hombres que representaban a la nación.
Y estos hombres que representaban a la nación, estos hombres debían de cumplir con los requerimientos que se habían instituido para la expiación. ¿Quiénes eran estos hombres? Estos hombres, que eran los que literalmente podían hacer la expiación, eran los sacerdotes. Los sacerdotes estaban dentro del tabernáculo y ellos eran los que hacían, los que practicaban la expiación. Y ellos, los sacerdotes, cuando practicaban esto, que vamos a ver cómo lo hacían, ellos en ese momento representaban a la nación. Tú como sacerdote de tu casa, puede ser el hombre o la mujer, si eres tú la que estás llevando a tu familia, a tus hijos el día de hoy, tú estás representando, tienes la figura representativa de este sacerdote que está representando a tu familia. Y estos hombres representaban a la nación, los sacerdotes. Ahora, los sacerdotes eran los que tenían que llevar las ofrendas y los sacrificios en el tabernáculo, es decir, dentro del tabernáculo. Ellos eran los que hacían, los que direccionaban las ofrendas y los sacrificios dentro del tabernáculo. Y estos sacerdotes tenían un líder, y ese líder de los sacerdotes era el sumo sacerdote. Ahora bien, en el libro de Levítico capítulo 1 versículos 2 y 3 vamos a ver lo que nos dice cómo se tenía que presentar la ofrenda en ese momento. Dice la palabra de Dios, dice Levítico capítulo 1 versículo del 1, vamos a leerlo hasta el 5. Dice: Dios llamó a Moisés desde el santuario y le ordenó que les diera este mensaje a los israelitas: cuando alguno de ustedes me presente una ofrenda para quemarla, porque en aquel tiempo se presentaba a través de animales, dice, para quemarla en mi honor, podrá ofrecerme. ¿Cómo tenía que ser la ofrenda? Tenía que ser terneros, cabritos o corderos. Terneros, cabritos o corderos. Si alguien me presenta un ternero como ofrenda, este deberá ser un macho, dice, sin ningún defecto. Lo llevará a la entrada del santuario y allí pondrá su mano sobre la cabeza del ternero y lo matará. Así yo recibiré su ofrenda con agrado y le perdonaré sus pecados. Los sacerdotes me presentarán la sangre del ternero y luego la derramarán en los 4 costados del altar. Es decir, la ofrenda que las personas tenían que ofrecer a través de los sacerdotes tenía que ser perfecta, sin defecto alguno. Y en ese momento se presentaba a través de animales, entre esos el cordero. Y quiero que vayan prestando mucha atención, porque recordemos que después Cristo vino a ser el cordero inmolado, el cordero perfecto. Y vemos acá que esa ofrenda era de un animal vacuno o bovino. Ahora bien, en el versículo 3, como lo acabamos de leer, el hombre era el que presentaba el animal. Escuche esto: el hombre que presentaba, el hombre se acercaba con el animal y nunca era examinado. Es decir, quien no era examinado era el hombre. El hombre no era examinado. No le preguntaba, el sacerdote no le preguntaba al hombre si había orado, si había leído la ley, ¿verdad? O lo que para nosotros es la Biblia. No le preguntaba si se había portado bien o no. Es decir, el hombre no era examinado. El hombre era el pecador. El hombre era quien pecaba, pero el hombre no era examinado. El animal era el examinado. El animal tenía que ser perfecto, no debía tener defecto. El animal era el sustituto del hombre. Cuando nosotros vemos esto, cuando una persona llegaba al tabernáculo, él llegaba con la ofrenda, que era un animal, y el sacerdote en ese momento no le preguntaba al hombre: ¿pecaste? ¿Oraste? ¿Qué hiciste? No. El sacerdote no examinaba al hombre, examinaba el animal.
y el sacerdote tenía que ver que el animal era perfecto, que no tuviera ningún defecto. Vean esto, el animal era inocente, el hombre era el culpable. ¿Por qué? Porque el hombre era quien pecaba, pero quien pagaba la consecuencia era el animal. Y es por eso entonces que el animal se convertía en el sustituto del hombre. Es por eso que vemos acá que el sustituto, ¿quién es un sustituto? Un sustituto es el que toma el lugar de otro. Un sustituto es alguien que toma el lugar de otra persona. Ahora bien, el animal era examinado y era aceptado en lugar del hombre. El animal, por ser perfecto, era tomado en lugar del hombre. El hombre no lo examinaban, sino examinaban al animal. Ahora bien, en el Levítico 1, versículo 4, como lo leímos, dice que cuando el hombre ponía la mano sobre la cabeza del animal, el hombre reconocía que era pecador. Pero él dice, el hombre decía, pero ofrezco este animal como mi sustituto para que muera en mi lugar. Es decir, llegaba el hombre que pecaba y el hombre venía con su animal, y cuando llegaba lo examinaba el sumo sacerdote, y el hombre que era el pecador ponía su mano, el hombre, el pecador, ponía la mano en la cabeza del animal, y él decía, aunque yo soy el pecador, yo ofrezco este animal para que él muera por mí, para que él muera en mi lugar. Es decir, él transfería todos sus pecados, se los transfería al animal. Y el sacerdote examinaba el animal, y si lo veía perfecto, sin defecto, entonces lo tomaba como una ofrenda aceptable a Dios y derramaba su sangre. Quiero que prestemos mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque era el hombre el pecador. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Es por eso que la paga del pecado lleva a la muerte. Pero el hombre no moría. Quien moría era el animal. ¿Por qué? Porque el animal en ese momento se convertía en el sustituto del hombre. Era quien tomaba el lugar del hombre. Y el hombre no moría, sino el animal. El hombre ponía la mano en la cabeza del animal y transfería todo su pecado al animal. Y el animal, siendo inocente, siendo perfecto, sin defecto, él moría en lugar de una persona culpable. Ahora bien, el animal en ese momento, entonces Dios le decía al hombre que él iba a tomar y aceptaba ese animal por su lugar, en su lugar. Dios le decía al hombre, muy bien, yo acepto tu ofrenda en lugar de ti. Yo acepto este animal en tu lugar. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Como alguien tenía que morir por causa del pecado, no moría el hombre, pero alguien tenía que morir, y precisamente moría el animal. Y es por eso que entonces mataban a ese animal en lugar del hombre. Ahora bien, su sangre, la sangre del animal, era derramada. Es por eso que Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice que sin sangre derramada no habrá perdón de pecado. Nos dice la palabra que si no había un derramamiento de sangre, no había un perdón de pecado. Es por eso que el animal tenía que derramar su sangre en lugar del hombre pecador. Levítico 17:11 también nos dice que el castigo por causa del pecado sobre el hombre se hacía a un lado porque un sustituto había tomado su lugar. La paga del pecado es la muerte. Se tenía que pagar el pecado por muerte, derramamiento de sangre. Y entonces lo que nos dice Levítico 17:11 era que el castigo por causa del pecado sobre el hombre, cuando se derramaba la sangre del animal, se hacía a un lado. ¿Por qué? Porque un sustituto había tomado su lugar. ¡Wow! ¿Sabes? Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién pecó? ¿El animal pecó?
¿El animal había desobedecido a Dios? El animal no había pecado. El animal no había desobedecido a Dios. El animal era inocente. El hombre era el pecador. El hombre fue el que pecó, porque el hombre era quien había desobedecido a Dios. Y lo que vemos acá era que, escúcheme bien, el animal era inocente, tenía que vivir. El animal era inocente, tenía que vivir. El hombre era culpable, tenía que morir. Animal inocente es igual a vida. Hombre culpable, pecador, igual a muerte. Pero aquí fue donde el animal vino a ser el sustituto del hombre. Pero alguien tenía que morir a causa del pecado. Pero no murió el hombre, sino que murió el animal. ¿Sabes algo? De esta forma se hacía la expiación por un hombre. Era por eso que una persona en lo personal se presentaba al tabernáculo, llevaba su ofrenda y él reconocía: yo he pecado, y porque yo he pecado yo vengo a pedir perdón. Ponía la mano sobre el animal y el animal automáticamente representaba, tomaba el lugar del pecador y tenía que morir. Un inocente moría por causa de un culpable. Un inocente tomaba el lugar de un culpable. Lo mismo que hizo el Señor Jesús en la cruz. El Señor Jesús siendo perfecto, el Señor Jesús que no cometió ningún pecado, ningún defecto, era perfecto en todo, tomó nuestro lugar. El cordero inmolado, el cordero santo, el santo cordero tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y como Él se llevó todo nuestro pecado, Él se llevó tu pecado, Él fue el sustituto que tomó tu lugar. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Jesús pagó por ti y pagó por mí. Él se llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y ahí murió. Ahí derramó su sangre por ti y por mí. ¡Wow! Qué maravilloso es poder ver que tenemos un sustituto, una persona que tomó nuestro lugar a nuestro favor. Una persona que dijo: ¿sabes qué? Yo no quiero que tú mueras. Yo, siendo un perfecto, voy a tomar tu lugar y voy a morir por ti. ¡Wow! De esa forma se realizaba la expiación por un hombre. Pero había también un día especial donde se hacía expiación por toda la nación. Había un día especial donde se hacía expiación, es decir, donde se pedía a Dios a través de sacrificio, de ofrenda, para que el juicio, el castigo de Dios se apartara de la nación. Y ese precisamente es conocido como el día de la expiación. En Levítico 16:34, ahí dice, ¿verdad?, que se había que levantar lo que era en el tabernáculo. Ahí se levantaba. Vamos a buscar Levítico, ¿verdad? Y lo que vemos es que dice 16:34: para obtener el perdón de sus pecados deberán cumplir este mandamiento una vez al año. Todo se hizo como lo había ordenado Moisés. Es decir, se hacía, ¿dónde se hacía este día especial de la expiación por la nación? Se hacía en el tabernáculo. Recuerde que el tabernáculo es lo que hoy viene representando el templo. Se hacía en el tabernáculo. Pero aquí pasa algo espectacular, porque dentro del tabernáculo el tabernáculo estaba dividido en dos cuartos, o habían dos cuartos. Uno era el lugar santo y el otro era el lugar santísimo. Dentro del tabernáculo habían dos cuartos. Uno era el lugar santo y otro era el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba una caja dorada que contenía, dentro de la caja contenía lo que era los 10 mandamientos, o lo que nosotros, esa caja dorada, lo que hoy en día también se conoce como el arca del pacto. ¿Por qué? Porque fue el pacto que Dios hizo para con el pueblo, para con su pueblo. Y ahí estaba la ley.
Dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, de los 10 mandamientos que Dios sabía, que le estaba diciendo al pueblo que tenía que ser obedientes a ello. El arca del pacto estaba dentro o en el salón, lo que se conocía como el lugar santísimo. Ahora bien, el arca del pacto contenía una tapa llamada propiciatorio. Y cuando nosotros vemos en Levítico 16, versículo 2, vemos acá que dice: hazle saber a tu hermano Aarón que el lugar santísimo en la parte interior del santuario es un lugar muy especial. Allí acostumbro aparecerme sobre la parte superior del cofre del pacto o del arca del pacto. Por lo tanto, Aarón no debe entrar allí en cualquier momento, pues podría morir cuando yo me aparezca. Es decir, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo era que él, lo que era el propiciatorio era la tapa. Y esa tapa, que el arca del pacto era cubierta, primero era hecha de madera de acacia, pero era cubierta tanto por fuera como por dentro de oro. Y en la tapa, lo que era la tapa, habían unos querubines que protegían esa arca del pacto. Y esa tapa era el propiciatorio, y dice Dios que había una nube sobre el propiciatorio que representaba la presencia de Dios. Ahora bien, lo que vemos acá era que Dios era santo y es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que Él es puro, que no hay nada malo en Él. Ahora bien, el pueblo era pecador. El pueblo de por sí era pecador, así como es el pueblo el día de hoy, como son los seres humanos el día de hoy. Ahora, por la pureza de Dios, se le prohibió a todos entrar al lugar santísimo. Dios era puro, no había maldad en Él. Por lo tanto, no todo el mundo podía entrar al lugar santísimo por la misma pureza y por la misma perfección de Dios. Ahora, en ese lugar había algo que lo separaba, y era un velo. Había un velo, una cortina. Ese velo colgaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Era una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y de ese modo, a través de ese velo, Dios demostraba a las personas que el hombre pecador estaba separado del Dios santo. Con eso, Dios le estaba demostrando a las personas que estaban en el lugar santo, pero había un velo que los separaba del lugar santísimo. Lo que representaba era que a través del pecado había una separación entre el Dios santo, puro, que no había maldad en Él, para con el hombre que era pecador. Había una separación. Entonces nadie podía pasar esa cortina. ¿Por qué? Porque si pasaba la cortina, lo que representaba la presencia de Dios, el lugar santísimo, él seguramente podía morir. Podía morir. No era que cualquier persona podía llegar en ese tiempo, podía llegar un día y decir: bueno, yo voy a pasar a donde está Dios. ¿Por qué? Porque lo más seguro era que podía morir. Pero había un día que era el día de la expiación. Ese día en particular, alguien pasaba detrás de la cortina. Todos los sacerdotes, el sumo sacerdote, podían estar en el lugar santo, pero no era que podían entrar todos los días al lugar santísimo. Pero había un día que era el día de la expiación, donde sí se podía pasar. Y esa persona que pasaba detrás de la cortina, el lugar santísimo, era precisamente lo que dice Hebreos capítulo 9 versículo 7, que solamente era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era quien podía pasar ese día. Él podía pasar al lugar santísimo, al lugar santísimo. Y el día de la expiación, el sumo sacerdote lo que hacía era que ofrecía sacrificio con sangre. Él llegaba a donde estaba el arca del pacto, y él, con sangre derramada del cordero,
Él la rociaba en el propiciatorio, es decir, en la tapa del arca del pacto, y él pedía perdón. ¿Por qué? Por sus propios pecados, pero también por los pecados cometidos por la nación, por el pueblo, a través de su ignorancia. El sumo sacerdote en ese momento representaba sus pecados, pero también estaba representando a toda la nación. Cuando llegaba al arca del pacto, él con la sangre del cordero que llevaba, no era que llevaba todo el animal, llevaba la sangre del cordero, porque sangre representa vida. Él llegaba y él rociaba al propiciatorio, la tapa que representaba la presencia de Dios. Él la rociaba con la sangre del cordero que habían matado, que habían sacrificado. El sumo sacerdote, o ese día el sumo sacerdote representaba a toda la nación. Tú el día de hoy estás representando a tu familia. Tú representas a tu familia. Recuerdo cuando Job también ofrecía sacrificio y pedía perdón por sus hijos. Y le decía: Señor, yo quiero pedirte perdón. Y me levanto una ofrenda y te pido perdón si alguno de mis hijos ha fallado, ha pecado en tu contra. Lo mismo hacía el sumo sacerdote en este momento. Todos en la nación habían pecado. Y recuerden que la paga del pecado es muerte. Es decir, toda la nación debía morir por causa del pecado. Pero Levítico 16, en el versículo 15, lo que vemos acá es que el sumo sacerdote dice: enseguida me presentará el chivo, ¿verdad? En este caso el animal, que es la ofrenda para el perdón de pecados del pueblo, y luego llevará la sangre al lugar santísimo y hará lo mismo que hizo con la sangre del ternero. Es decir, el sumo sacerdote debía rociar la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapa, y debajo de esa tapa, ¿qué encontraba? Se encontraba las tablas de los 10 mandamientos, es decir, la ley. Y con la sangre rociada por el sacrificio, la sangre del inocente, escuche bien esto, qué interesante, porque la sangre derramada del inocente que murió en lugar de aquellos que eran culpables. Entonces, cuando Dios veía hacia abajo, no veía el pecado, sino que veía la sangre de aquel que los apartó del juicio o el castigo de Dios. Y de esa manera se daba la expiación. Cuando Dios entonces veía el arca del pacto, lo que veía, no veía el pecado. Cuando se presentaba el sumo sacerdote, Dios entonces no veía el pecado de la nación, sino que lo que veía sobre el propiciatorio cuando descendía a su presencia era la sangre del animal, era la sangre de un inocente en el cual estaban pidiendo perdón por todos los culpables. Dios lo que veía era el pacto a través de la sangre. Y es lo mismo, cuando nosotros vemos todo esto, lo que nos hace es valorar el sacrificio de amor que hizo Jesús por todos nosotros. Porque Jesús vino a este mundo siendo perfecto, sin cometer ningún pecado. Y Jesús lo que hizo fue que tomó nuestro lugar, siendo el hombre culpable, siendo el hombre pecador. Y el día de hoy usted no puede decir: es que yo soy perfecto, porque todavía sigues cometiendo pecado, sigues cometiendo errores, sigues tomando malas decisiones de acuerdo a la ignorancia de ¿qué? De desconocer la palabra de Dios. Y vemos que Jesús vino a este mundo como el cordero inmolado, como el santo cordero. Y Él tomó nuestro lugar en la cruz, porque Él tomó nuestros pecados. Y recuerda lo que dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Jesús tuvo que morir. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos perdón, para darnos vida. Como lo vimos, el animal era inocente, el hombre era pecador. Jesús era inocente, nosotros éramos los pecadores. Jesús no tenía que morir, éramos nosotros que teníamos que morir. Pero Jesús dijo: yo quiero ser tu sustituto, yo quiero tomar tu lugar y voy a morir por ti para darte vida. El lugar de nosotros lo tomó Jesús por amor. ¿Lo vamos a seguir despreciando?
¿Lo vas a seguir menospreciando? ¿Lo vas a despreciar cuando Él dio su vida en tu lugar? Es por eso que Jesús tomó nuestro lugar. ¿Por qué voy a rechazar a alguien que se dio por mí en una cruz? ¿Hasta cuándo lo vas a rechazar? ¿Hasta cuándo vas a rechazar a la persona que entregó su vida por ti? Tú siendo culpable, tú siendo pecador, alguien perfecto, sin defecto alguno, tomó tu lugar y murió por ti porque te ama. De esa manera le damos gracias a Dios porque nos envió un sustituto a morir por nosotros. Y a través de esa muerte todos nuestros pecados fueron perdonados. La expiación nos habla de amor. La expiación nos habla de una oportunidad de perdón de parte de Dios. Qué bueno es Dios. Yo te invito ahí donde tú estás, que tú puedas tomar en esta hora la decisión de entregar tu vida por la persona o dársela a la persona que entregó su vida por ti. Este es el mejor momento de poder entregar tu vida a Dios. Ahí donde tú estás, yo te pido que me acompañes en esta oración y que puedas reconocer tu condición y puedas pedirle perdón a Dios. Porque recuerda, la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos pecados has cometido? ¿Cuál sería el justo resultado o castigo para ti? Sería la muerte. Pero ¿sabes algo? Dios te ama a tal punto y de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta hora yo te pido para que digas conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy entiendo que tú moriste en mi lugar. Siendo inocente, moriste por mí que soy culpable. Por eso yo te pido perdón. Hoy reconozco que soy culpable, que soy pecador. Y te abro la puerta de mi vida en esta hora, la puerta de mi corazón, como dice Apocalipsis 3:20. Y te invito a que entres en mí y que me llenes de tu paz, porque te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Lléname de paz, lléname de alegría, lléname de gozo. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo todo lo que haces. Y que a partir de hoy puedas hablar con confianza con Dios y háblale a otras personas de Dios, de ese que murió por ti, pero que también murió por todos ellos. En el nombre de Jesús te bendigo. Recuerda, hay un sustituto que te ama a tal punto que dio su vida por ti. Dios te bendiga. Nuevamente queremos darte las gracias por haberte conectado con nosotros hoy. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que te mantengas al día de la información que compartimos contigo como iglesia. También es súper importante que te puedas suscribir aquí a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. También comparte el link para que pueda llegarle a más personas. Y si es primera vez que te conectas con nosotros, por favor contáctanos porque nos encantaría conocerte y compartir contigo todo lo que hacemos en Casa de Dios. Hasta la próxima y bendiciones.